El sol se elevaba lentamente sobre la sabana del Parque Nacional de Mozambo, pintando el cielo de brillantes tonos anaranjados y dorados. Las gotas de rocío sobre la hierba alta brillaban como diamantes. Jabari Akefer, guardabosques jefe del parque con 30 años de servicio, contemplaba esta escena desde el porche de su casa. Una taza de té fuerte calentaba sus manos cansadas. A sus 62 años, el guarda seguía en activo, aunque solo le quedaban unos meses antes de jubilarse. Sus ojos oscuros, con profundas arrugas en las comisuras, habían visto tanto la belleza como la crueldad de la naturaleza salvaje, así como la nobleza y la mezquindad de la naturaleza humana. Una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una pelea con cazadores furtivos 15 años atrás, resaltaba sobre su piel oscura cuando Jabari fruncía el ceño, pensando en el pasado. Recordaba lo difícil que fue recuperar la población de leones tras una gran oleada de furtivos en los años 90. Como él y su equipo patrullaban la zona día y noche, colocaban cámaras trampa y seguían los movimientos de las manadas. Como celebraban cada cachorro recién nacido y lloraban cada pérdida. Ahora las cosas iban mejor, pero el peligro nunca había desaparecido del todo. Jabari terminó su té, cogió la mochila que había preparado la noche anterior y se dirigió a su viejo jeep, que le había servido bien durante los últimos 5 años. Hoy era una misión importante, los exploradores habían informado de la presencia de un grupo de cazadores furtivos armados que habían entrado en el parque la noche anterior. Según los informadores de un pueblo cercano, planeaban cazar rinocerontes. En el mercado negro, un cuerno de rinoceronte vale más que el oro. Ten cuidado, le dijo su mujer, Amara, saliendo al porche para despedirle. Su pelo, antaño negro como el carbón, estaba ahora teñido de plata noble, y la piel de sus manos, antes lisa y firme, estaba cubierta de una red de arrugas. Pero sus ojos seguían brillando con la misma sabiduría y amor de los que Jabari se había enamorado 35 años atrás. Con los años, se había acostumbrado a los peligros de su trabajo, pero seguía preocupándose cada vez, como si fuera su primera misión. Como siempre, sonrió Jabari, ajustándose su gastado sombrero, que nunca dejaba atrás en las misiones. Era una especie de amuleto de la suerte, el sombrero había sido un regalo de su padre cuando Jabari empezó a trabajar en el parque. Amara se acercó y le arregló el cuello del uniforme caqui. Nuka dijo que son muy peligrosos, van armados con rifles y conocen la zona, añadió, refiriéndose a uno de los informadores. Tendremos cuidado, respondió Jabari, besando a su mujer en la frente. Volveré por la tarde, lo prometo. En el centro de operaciones del parque, situado en un viejo edificio de piedra de la época colonial, ya se habían reunido 6 guardabosques. El joven Kobe, que se había incorporado al equipo hacía solo 3 meses, se retorcía nerviosamente la gorra entre las manos. Su piel oscura brillaba por el sudor, mostrando lo ansioso que estaba antes de su primera misión seria. A su lado estaba el experimentado rastreador Tambo, con cicatrices rituales en las mejillas debido a las costumbres tribales. Silencioso y vigilante, podía contar toda una historia a partir de unas pocas huellas en el suelo dejadas por personas o animales. McKenna, la francotiradora, comprobaba su equipo y sus finos dedos recorrían el arma con confianza. Se había unido al equipo hacía 5 años, justo después de servir en el ejército, y rápidamente se ganó el respeto incluso de los colegas masculinos más anticuados con su habilidad y calma en situaciones difíciles. Otros 2 rangers, Zola, con la cabeza bien afeitada brillando bajo las luces, y Demba, cuyo enorme cuerpo no casaba con su suave voz, estaban comprobando radios y dispositivos GPS. La misión estaba dirigida por el ayudante de Jabari, Adebayo, de 40 años, que llevaba 15 trabajando en el parque. Una oscura cicatriz de quemadura en el cuello recordaba a todos un incendio en el que salvó a 3 animales heridos de un centro de rehabilitación en llamas. Alto y en forma, Adebayo se ganaba el respeto solo por estar allí. Los cazadores furtivos se están desplazando hacia el sector noreste, dijo Adebayo, señalando un gran mapa extendido sobre una vieja mesa de madera. Su dedo se detuvo en una zona donde confluían los territorios de 3 manadas de leones. Nuestros exploradores dicen que son 5, todos con armas modernas. Probablemente persiguen rinocerontes, pero también podrían ir a por leones. Miró a todos los reunidos. Nos dividiremos en 3 equipos.
Jabari y Koby tomarán el camino central. Tambo y yo entraremos por el noroeste. Makena, Zola y Demba bloquearán el lado este. Manténganse en contacto en todo momento. Si encontráis a los furtivos, no intentéis ser héroes, esperad refuerzos. Jabari sintió una extraña tensión. En 30 años había hecho cientos de misiones como esta, pero había algo que le inquietaba, aunque no sabía por qué. Tal vez fuera porque la jubilación estaba cerca y en el fondo temía fracasar. O tal vez fuera aquella charla con su mujer antes de partir. O tal vez fuera el extraño sueño que tuvo anoche sobre una manada de leones que le rodeaba durante una patrulla nocturna. Recuerden, nuestro principal objetivo es capturar, no matar, recordó al equipo antes de partir, como siempre hacía. Estos hombres deben enfrentarse a la justicia. Y tengan mucho cuidado, saben que les perseguimos y estarán listos para luchar. 3 Heps se dirigieron hacia el punto de interceptación, levantando nubes de polvo rojo. El sol ya estaba alto y el calor se hacía insoportable. El paisaje cambió, matorrales de acacias dieron paso a espacios abiertos, donde se erguían árboles solitarios con sus copas extendidas como paraguas. Tras una hora de camino, Tambo, que conducía el jeep de cabeza, observó los primeros indicios de los cazadores furtivos, ramas rotas, huellas de botas militares, colillas de cigarrillos. El equipo dejó los vehículos escondidos entre los árboles y continuó a pie, moviéndose lo más silenciosamente posible a través de la alta hierba dorada que les llegaba a la cintura. Jabari y Koby les guiaron por un sendero apenas visible hecho por animales. El joven guardabosques miraba nervioso a su alrededor, llevándose constantemente la mano a la funda de su pistola. Jabari le hizo un gesto para que mantuviera la calma y se concentrara en la misión. En el silencio de la sabana, cada sonido parecía más fuerte de lo habitual, el susurro de la hierba bajo los pies, el zumbido de los insectos, el canto lejano de un pájaro. El experimentado guardabosques sintió una tensión creciente a medida que se acercaban a una pequeña arboleda de acacias. Algo iba mal. Los pájaros habían enmudecido de repente, y eso siempre era una mala señal. De repente, Jabari notó un ligero movimiento entre los árboles, un rayo de sol se reflejaba en algo metálico. Rápidamente levantó la mano, indicando que se detuviera. Al momento siguiente, el silencio de la sabana se hizo añicos por un disparo ensordecedor. Koby gritó y cayó, agarrándose el hombro mientras la sangre manaba de la herida. Jabari se abalanzó instantáneamente hacia adelante, cubriéndose tras un árbol cercano mientras devolvía el fuego. La adrenalina corría por sus venas, agudizando sus sentidos hasta el límite. A través del polvo y el humo de las armas, vio a 2 cazadores furtivos corriendo entre los árboles. Uno era un hombre alto con ropa de camuflaje que sostenía un AK-47, el otro, más corpulento, apuntaba con un rifle provisto de mira telescópica. Adebayo, están aquí. 2 en dirección oeste. Han alcanzado a Koby. Jabari gritó por radio, sin dejar de disparar ráfagas cortas para mantener a los furtivos a distancia. Aguantad. Ya casi hemos llegado, llegó la voz de Adebayo a través de la estática. El tiroteo fue breve pero intenso. El aire se llenó de olor a pólvora y gritos. El equipo de Adebayo los flanqueó, cortándoles la huida. Makena, con un disparo preciso, alcanzó a uno de los furtivos en la pierna, y este cayó, soltando su arma. El segundo, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, tiró el rifle y levantó las manos. Pero los otros 3 seguían escondidos en algún lugar de los arbustos. Jabari le hizo los primeros auxilios a Koby, atándole un torniquete improvisado con un trozo de tela, y continuó la persecución, moviéndose a poca altura entre los árboles. El sol le cegaba los ojos y el sudor le corría por la cara. Jabari avanzó con cuidado cuando notó movimiento a la izquierda, una sombra parpadeaba entre los árboles. Se giró bruscamente, levantando el arma, pero era demasiado tarde. El disparo sonó demasiado cerca, como un trueno en un cielo despejado. Jabari sintió un golpe, como si alguien le hubiera golpeado con fuerza en el pecho. Una ola caliente de dolor recorrió su cuerpo y supo que le habían disparado. Unas manchas negras flotaron ante sus ojos.
con sus últimas fuerzas, apretó el gatillo y su disparo de vuelta dio en el blanco. El cazador furtivo gritó y retrocedió tambaleándose. Un dolor agudo le atravesó el pecho y sintió que las piernas le fallaban. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, y el viejo guardabosques se desplomó de espaldas, mirando el infinito cielo azul. Oyó los gritos de sus compañeros, el golpeteo de los pies, más disparos, pero todos los sonidos se desvanecieron poco a poco, como si se estuviera hundiendo bajo el agua. «Jabari. Aguanta», sonó la voz distorsionada de Adebayo mientras se inclinaba sobre él. El rostro de su amigo se desdibujó, convirtiéndose en una mancha informe. «El helicóptero está en camino». Jabari quiso decir algo, pero de su garganta solo salió un carraspeo. Un sabor metálico a sangre le llenó la boca. Lo último que recordaba era el cielo azul brillante, la sombra de un águila solitaria y una extraña sensación de paz que se extendía por su cuerpo a medida que se acercaba la oscuridad. La noticia de la grave lesión del jefe de los guardas se extendió por el parque como un rayo. La misión terminó con éxito, los 5 cazadores furtivos fueron capturados, pero el coste fue demasiado alto. El helicóptero médico llegó tras 40 dolorosos minutos, durante los cuales Adebayo y McKenna intentaron detener la hemorragia y mantener latiendo el corazón de Jabari. Los médicos que llegaron con el helicóptero trabajaron sobre el cuerpo de Jabari allí mismo, en el claro, intentando reiniciar su corazón. La descarga del desfibrilador hacía saltar su cuerpo, pero el monitor cardíaco mostraba obstinadamente una línea recta. Tras 20 minutos de intentos fallidos, el médico jefe sacudió la cabeza y declaró la hora de la muerte. 2 balas habían impactado demasiado cerca del corazón, dañando importantes vasos sanguíneos, y la pérdida de sangre era crítica. Adebayo, cubierto de la sangre de su amigo, permaneció inmóvil, observando cómo cargaban el cuerpo de Jabari en el helicóptero. Las lágrimas corrían por sus mejillas oscuras, pero no hizo ningún esfuerzo por enjugarlas. La pérdida de su comandante, mentor y amigo fue demasiado repentina, demasiado cruel. Adebayo le comunicó a Amara la muerte de su marido en persona. Llegó a su casa cuando el sol se ponía, pintando la sabana de tonos rojos y anaranjados. La mujer se quedó en el porche, como si ya intuyera que algo iba mal, y por la expresión de la cara de Adebayo, lo comprendió todo sin mediar palabra. «¿Dónde está?», preguntó, con voz anormalmente tranquila. «En el hospital. Mañana lo traeremos a casa». Amara aceptó la noticia con tranquila dignidad, aunque sus ojos revelaban una pena infinita. «Murió protegiendo lo que amaba», dijo mirando la puesta de sol. «Así es exactamente como siempre quiso irse». Sus hijos, Bakari, de 30 años, y Nila, de 28, llegaron al día siguiente. Bakari, que trabajaba como médico en la capital, llegó primero. Alto, con los mismos ojos penetrantes que su padre, no podía creer lo que había ocurrido. «Necesito verle», exigió nada más entrar en la casa. El cuerpo de Jabari fue llevado a casa por la noche y colocado en un ataúd especialmente refrigerado. Bakari permaneció largo rato junto al cuerpo de su padre, mirando su rostro tranquilo, como si tratara de encontrar señales de vida. Nila llegó tarde por la noche, trabajaba como profesora en un pueblo remoto y había tomado varios autobuses para llegar hasta allí. Se parecía a su madre, pero había heredado el carácter de su padre, igual de decidido e intrépido. Al ver el cadáver de su padre, no lloró, solo agarró con fuerza la mano de su madre, como si le transmitiera parte de su fuerza. «Parece que solo está durmiendo», susurró con tristeza. El funeral se fijó para el tercer día. Todo el equipo de guardabosques, trabajadores del parque, residentes locales e incluso directores de reservas cercanas acudieron a presentar sus respetos al legendario protector de la vida salvaje. En la cultura local, los funerales no eran solo un momento de duelo, sino también una celebración de la vida del difunto. Muchos llevaban flores y ramas de acacia, el árbol favorito de Jabari. El ataúd se colocó en una plataforma elevada bajo un enorme baobab en el borde de la sabana. Este antiguo gigante, que se erguía desde antes de la llegada de los europeos, era el lugar favorito de Jabari para pensar. Allí se encontraba a menudo con el amanecer, observando el despertar de la naturaleza. Un sacerdote local, vestido con túnicas tradicionales,
Pronunció un discurso sobre la valentía y la dedicación al deber, sobre el amor de Jabari por la naturaleza y las personas. Amara se sentó con los niños en la primera fila de bancos improvisados bajo el cielo abierto. Llevaba la cara cubierta por un velo negro, pero incluso a través de él se veía claramente cómo agarraba con fuerza las manos de sus hijos. Adebayo subió a la pequeña plataforma y empezó a hablar de su amigo y mentor, de sus primeros días en el parque, de sus misiones juntos y de cómo Jabari le había salvado la vida durante el ataque de un búfalo herido. Su voz temblaba de emoción apenas controlada. De repente, un extraño sonido surgió de la sabana, algo entre un gruñido y un gemido. Los asistentes al funeral se giraron y se quedaron inmóviles, asustados y asombrados. Se acercaba lentamente a la ceremonia un enorme león de melena oscura, casi negra. El sol jugaba con su poderoso cuerpo, cuyos músculos se movían bajo su pelaje dorado a cada paso. Mucha gente entró en pánico, corriendo hacia sus vehículos, empujando y gritando de miedo. Pero Adebayo y los demás guardabosques se quedaron donde estaban, desenfundando lentamente sus armas. Tambo levantó su rifle, apuntando a la bestia que se acercaba, pero Adebayo le detuvo con un gesto. «Espera», dijo, observando atentamente el comportamiento del león. Lo extraño era que el león no mostraba signos de agresividad. No se agachaba para saltar, no enseñaba los dientes, no movía la cola. En cambio, caminaba despacio, con una especie de noble dignidad, como si él también formara parte de la ceremonia. Al detenerse cerca del ataúd, la bestia emitió un profundo gruñido y dio otro paso adelante. La gente contuvo la respiración, esperando un ataque, pero el león se limitó a mirar el ataúd, como si comprendiera lo que había dentro. «No disparéis», ordenó Adebayo, hipnotizado por aquel espectáculo insólito. En 30 años de trabajo en el parque, nunca había visto semejante comportamiento en un león salvaje. La gente observaba asombrada cómo el león se acercaba al ataúd y se tumbaba junto a él, apoyando su enorme cabeza en las patas. Sus ojos ámbar estaban fijos en la caja de madera que contenía el cuerpo del hombre. Ignoró a la gente, como si no existiera. «¿Qué está pasando?», susurró alguien entre la multitud. Nadie podía explicar el comportamiento del animal salvaje. El sacerdote, recuperándose de la conmoción inicial, prosiguió la ceremonia vacilante, mirando a menudo al león, que permanecía inmóvil. Algunos lugareños empezaron a murmurar sobre viejas creencias, diciendo que el alma de un muerto podía entrar en el cuerpo de un león, o que el león había venido a despedir a un digno guerrero en su último viaje. Cuando la ceremonia llegó a su fin y el sacerdote anunció que era hora de despedirse, 4 guardas levantaron el ataúd para bajarlo a la tumba que se había preparado. Y entonces ocurrió algo increíble. El león se puso en pie de un salto y lanzó un rugido tan ensordecedor que incluso los guardabosques más valientes dieron un paso atrás, dejando caer el ataúd, que cayó al suelo con un ruido sordo. La bestia se interpuso entre la gente y el ataúd, mostrando sus enormes colmillos. Cada vez que alguien intentaba acercarse, gruñía amenazadoramente. «¿Qué está pasando?», susurró Amara, mirando a Adebayo a través de su velo oscuro. «¿Por qué no les deja enterrar a Jabari?». Nadie sabía qué hacer. Nadie se atrevía a disparar al león. En primer lugar, se trataba de un parque donde todos los leones estaban protegidos por la ley y, en segundo lugar, había algo tan extraño en el comportamiento del animal que ni siquiera los cazadores más experimentados se atrevían a actuar. El león no se fue y siguió custodiando el ataúd. Pasó el tiempo, el sol se ocultó en el horizonte, pintando la sabana de rojo sangre, y la situación siguió igual. Lo extraño era que la bestia no se mostraba agresiva con la gente, parecía que simplemente no quería que enterraran a Jabari. «Tal vez perciba algo», dijo Bakari con incertidumbre, observando el comportamiento del león. «He leído estudios de que algunos animales pueden sentir cosas más allá de los sentidos humanos». Nila, de pie junto a su hermano, miró atentamente al león. «Mira su pata derecha», dijo. «Tiene una cicatriz, bastante antigua». Efectivamente, en la pata delantera derecha del león había una larga cicatriz, ya curada, pero aún visible, como el recuerdo de una vieja herida. Tras 2 horas de intentos fallidos de alejar al león sin hacerle daño, Bakari hizo una sugerencia inesperada: «Quiero examinar el cuerpo de mi padre. Ahora mismo».
Muchos pensaron que era una locura, pero la voz del joven médico era tan firme que Adebayo accedió. «Haremos un camino seguro», dijo, volviéndose hacia los Rangers. 4 guardabosques con rifles tranquilizantes formaron un círculo protector, y el ataúd fue levantado con cuidado y llevado a un jeep cercano. Para asombro de todos, el león no intentó detenerlos, siguió la procesión a corta distancia, sin apartar los ojos del ataúd. El cuerpo de Jabari fue trasladado al centro médico del parque, un edificio pequeño pero bien equipado situado junto al complejo administrativo. El león se quedó fuera, tumbado cerca de la entrada como un guardia. Bakari, junto con el médico local, el anciano doctor Mumba, abrió la tapa del ataúd. En la habitación, iluminada por brillantes luces médicas, el cuerpo de Jabari parecía completamente sin vida, tenía los labios azules y la piel cerosa. El doctor Mumba comenzó el examen, siguiendo las instrucciones de Bakari, que insistió en un chequeo completo. Comprobó las pupilas, auscultó el pecho con un estetoscopio muy sensible, buscó el pulso en el cuello, las muñecas e incluso detrás de la oreja. Entonces ocurrió algo que sorprendió a todos los presentes. El doctor Mumba, que buscaba el pulso detrás de la oreja, se paralizó de repente. Le tembló la mano que sostenía el estetoscopio y sus ojos se abrieron de par en par. «Imposible», susurró, luego pulsó rápidamente el botón de llamada a la enfermera y gritó: «Equipo de reanimación». «Ya». Momentos después, 2 enfermeras entraron corriendo empujando un carro con material. El médico, que respiraba agitadamente, anunció: «Tiene pulso. Muy débil, apenas perceptible, pero lo tiene». Era un caso extremadamente raro de lo que se llama letargo, o animación suspendida, un estado en el que las constantes vitales de un paciente son tan débiles que los métodos normales no pueden detectarlas. El corazón de Jabari latía tan lenta y débilmente que los controles normales no podían detectarlo. Solo un estetoscopio especial y los años de experiencia del doctor Mumba le permitieron descubrir estas débiles señales de vida. «Hay que llevarlo inmediatamente al hospital de la ciudad», ordenó Bakari, que ya se había quitado la chaqueta y remangado la camisa. «Prepara una vía con suero, necesitamos restaurar el volumen sanguíneo». La noticia se extendió al instante entre la gente que esperaba fuera. Amara, al enterarse del milagro, cayó de rodillas, dando gracias a Dios y a todos sus antepasados por este increíble giro del destino. Jabari fue trasladado al hospital de la capital en el mismo helicóptero que había traído al equipo médico. Allí le conectaron a sistemas de soporte vital y le sometieron a una compleja operación para extraerle las balas y reparar los tejidos dañados. El estado de Jabari siguió siendo crítico durante varios días. Los médicos hacían pronósticos prudentes, diciendo que, aunque sobreviviera, podría sufrir graves daños cerebrales por la prolongada falta de oxígeno. Pero una semana después ocurrió algo que los médicos calificaron de milagro: Jabari abrió los ojos. Al principio, no podía hablar ni moverse, solo observar el mundo que le rodeaba con una mirada borrosa. Pero cada día que pasaba, el estado del guardabosques mejoraba. Al cabo de 2 semanas, podía decir palabras sueltas, y una semana después, frases cortas. Bakari, gracias a sus contactos en la comunidad médica, consiguió el mejor tratamiento y rehabilitación para su padre. Cuando Jabari tuvo fuerzas para hablar, Amara le contó los increíbles acontecimientos de su funeral. «Un león», repitió con voz débil, la sorpresa brillando en sus ojos. «¿En mi funeral? Si no fuera por él, ahora no estarías aquí con nosotros», respondió su mujer, sentada junto a su cama de hospital, cogiéndole suavemente la mano. «No nos dejó enterrar el ataúd. Era como si supiera que seguías vivo». Jabari sacudió la cabeza, intentando comprender lo que acababa de oír. «Eso es increíble. ¿Un león salvaje vino al funeral?» «No vino porque sí», interrumpió Adebayo, que había estado visitando a su amigo todos los días. «Se tumbó junto a tu ataúd y gruñó a cualquiera que intentara acercarse. Luego nos siguió hasta el hospital». «¿Qué le pasó después?», preguntó Jabari. «Se quedó en el centro médico hasta que te llevaron en helicóptero. Luego desapareció, tan repentinamente como había venido». La historia parecía tan increíble que al principio Jabari pensó que sus amigos estaban exagerando para levantarle el ánimo.
pero luego le enseñaron fotos y vídeos tomados en el funeral, y realmente había un enorme león de melena oscura tumbado junto al ataúd. Su recuperación fue lenta pero constante. Un mes después, Jabari estaba lo bastante fuerte para volver a casa. Fue recibido como un héroe, no solo por sus años de servicio y protección de la fauna salvaje, sino por su increíble regreso desde el borde de la muerte. La noticia del milagroso rescate del guarda forestal gracias a un león salvaje se extendió por todo el país e incluso llegó a las noticias internacionales. Los periodistas rodearon la casa de Akefer, tratando de conseguir entrevistas y fotos, pero Adebayo y el equipo se aseguraron de que nadie molestara al héroe convaleciente. Por las tardes, Jabari se sentaba en el porche de su casa, mirando la puesta de sol, intentando recordar algo importante. Había extrañas lagunas en su memoria, resultado de la falta de oxígeno, según explicaron los médicos. Pero sentía que le faltaba algo profundamente relacionado con aquel león misterioso. Una mañana, mientras terminaba su té y observaba la luz del sol bailar sobre las gotas de rocío, Jabari vio de repente a ese mismo león. La bestia estaba al borde de la sabana, cerca de su casa, majestuosa y tranquila. Su melena oscura ondeaba suavemente al viento y sus ojos ámbar parecían mirar directamente al alma de Jabari. Jabari se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Después de la herida, aún no podía caminar sin apoyo. El león no se movió, solo se quedó mirando. Y en ese momento, como un relámpago, volvió a su memoria un recuerdo que Jabari había mantenido enterrado durante mucho tiempo. 8 años atrás, mientras patrullaba una zona lejana del parque, se había topado con una escena terrible, una leona muerta, asesinada por cazadores furtivos. Junto a su cuerpo sin vida había un pequeño cachorro que lloraba de hambre y dolor. Los furtivos también lo habían herido, dejándole un corte profundo en la pata derecha. Según las normas, Jabari debería haber llamado a un equipo de rescate para llevar al cachorro a un centro de rehabilitación. Pero ese día, la radio no funcionaba debido a una tormenta, y dejar al cachorro herido significaba una muerte segura. Solo en la sabana, sería presa fácil para las hienas u otros depredadores. En contra de todas las instrucciones y del sentido común, Jabari se llevó al cachorro. Lo escondió en una vieja cabaña de guardabosques abandonada en las afueras del parque y cuidó de él en secreto durante varios meses, curándole la herida y enseñándole poco a poco a cazar pequeños animales por su cuenta. Nadie, ni siquiera Amara, conocía este secreto. Cuando el cachorro se hizo fuerte y pudo cazar, Jabari lo devolvió a la naturaleza, en la misma zona donde vivía la manada de su madre. La última vez que vio al joven león con una cicatriz en la pata, desaparecía entre la hierba alta de la sabana, 5 años atrás. Ahora, mirando al poderoso león con esa familiar cicatriz en su pata derecha, Jabari se dio cuenta de la asombrosa verdad. La bestia que le salvó la vida era el mismo cachorro que él había salvado una vez de una muerte segura. «Supongo que ahora estamos en paz, amigo mío», susurró el viejo guardabosques, y le pareció que el león asentía ligeramente antes de darse la vuelta y alejarse con majestuosa gracia hacia la hierba alta de la sabana. Jabari permaneció largo rato de pie, apoyado en su bastón, viendo desaparecer al león. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro y los ojos se le llenaron de lágrimas. Aquella noche, sentado junto a la chimenea con Amara, le contó por primera vez la historia del cachorro que había salvado. La mujer escuchó, conteniendo la respiración, y luego permaneció sentada en silencio durante largo rato, con la mirada fija en el fuego. «Así que ahora estáis en paz», dijo finalmente. «Tú le salvaste la vida y él te salvó la tuya». «La naturaleza es asombrosa», respondió Jabari. «A menudo subestimamos a los animales, pensando que solo se dejan llevar por el instinto. Pero a veces pueden mostrar tanta memoria, y podemos llamarlo gratitud». «No lo sé». Jabari Akefer se jubiló 2 meses después, durante una ceremonia a la que asistió incluso el ministro de Ecología. Recibió el máximo galardón nacional por proteger la naturaleza y 30 años de servicio intachable. Pero la mayor recompensa para él fue saber que el bien siempre vuelve, aunque pasen muchos años desde el momento en que lo diste. Adebayo asumió el cargo de jefe de los guardabosques, continuando la labor de su mentor. Jabari no se trasladó a la ciudad, como muchos jubilados, sino que permaneció cerca del parque, aconsejando a los jóvenes guardas y compartiendo su experiencia. A veces,
en noches especialmente tranquilas, cuando la luna iluminaba la sabana con una luz plateada, se oía el rugido lejano de un león cerca de la casa de Jabari, y el viejo guardabosques sonreía, sabiendo que su salvador seguía ahí fuera, en algún lugar cercano.